Esta fotografía fue tomada en Valparaíso, Chile, el 14 de agosto de 1902, pero no fue tomada por otra persona. Fue tomada por el hombre que ven en ella usando un temporizador automático que él mismo había diseñado. Su nombre era Rodrigo Valenzuela. Tenía 34 años y era uno de los fotógrafos más talentosos de Valparaíso. Esa tarde había subido a Cerro Alegre, el punto más alto de la ciudad, para fotografiar una tormenta eléctrica que se aproximaba desde el Pacífico. Configuró su cámara de placas de vidrio en un trípode, activó el mecanismo de temporizador que le daba 15 segundos y corrió a posicionarse en el encuadre. Quería capturar la tormenta detrás de él con los relámpagos iluminando el cielo, mientras él aparecía en primer plano como testigo del fenómeno natural. Pero lo que capturó en esa placa fotográfica fue algo que nadie debería ser capaz de fotografiar: su propia muerte. En el momento exacto en que el obturador se abrió, un rayo cayó directamente sobre Rodrigo Valenzuela. La exposición de 3 segundos capturó todo: el impacto inicial, la electricidad atravesando su cuerpo, el momento en que dejó de ser una persona viva. La placa fue encontrada 2 días después intacta en la cámara junto al cuerpo de Rodrigo. Cuando fue revelada, mostraba algo que los expertos fotográficos describieron como imposible de falsificar: el camino exacto que la electricidad había tomado a través de su cuerpo, visible como líneas brillantes en la imagen, como si el rayo mismo hubiera dejado su firma en la emulsión fotográfica. Rodrigo Valenzuela fotografió el instante preciso de su propia muerte, y esa imagen todavía existe. Para entender este caso, debemos volver a Valparaíso en 1902. La ciudad era el puerto más importante de Chile y uno de los más activos de América del Sur. Construida en cerros empinados que descendían hacia el Océano Pacífico, Valparaíso era conocida como la joya del Pacífico, con arquitectura colorida, funiculares que subían y bajaban los cerros, y una mezcla cosmopolita de marineros, comerciantes y artistas. Valparaíso también era famosa por sus tormentas eléctricas. La geografía única de la ciudad, rodeada de cerros altos con el océano al frente, creaba condiciones perfectas para tormentas dramáticas, especialmente durante el invierno austral. Los relámpagos caían frecuentemente en los cerros más altos, causando incendios ocasionales y creando espectáculos naturales que los residentes observaban con mezcla de asombro y temor. La fotografía en 1902 había avanzado considerablemente desde sus primeros días. Las cámaras de placas de vidrio permitían exposiciones más rápidas y imágenes más nítidas que los daguerrotipos anteriores. Los fotógrafos profesionales podían capturar eventos, retratos y paisajes con calidad notable. Pero fotografiar relámpagos era extremadamente difícil. Requería anticipar dónde y cuándo caería un rayo, usar exposiciones largas para capturar la luz brillante pero breve, y tener suerte considerable. Solo los fotógrafos más dedicados y experimentados intentaban capturar tormentas eléctricas. La tecnología de temporizadores automáticos era casi inexistente en 1902. La mayoría de las fotografías requerían que el fotógrafo operara manualmente el obturador. Los autorretratos eran raros y técnicamente complicados. Un fotógrafo que diseñara su propio mecanismo de temporizador era considerado innovador y técnicamente brillante. Era en este mundo de innovación fotográfica y fenómenos naturales dramáticos donde Rodrigo Valenzuela vivía, trabajaba y eventualmente capturaría su muerte. Rodrigo Valenzuela nació el 3 de marzo de 1868 en Valparaíso, hijo de Antonio Valenzuela, comerciante marítimo, y Carmen Silva, costurera. Desde joven mostró fascinación por 2 cosas: las tormentas eléctricas que azotaban su ciudad y el arte emergente de la fotografía. A los 19 años, en 1887, Rodrigo comenzó a trabajar como asistente en el estudio fotográfico de Gustavo Werner, un fotógrafo alemán establecido en Valparaíso. Werner reconoció el talento natural de Rodrigo y lo entrenó no solo en técnicas fotográficas estándar, sino también en química de revelado, óptica de lentes y mecánica de cámaras. Para 1895,
Rodrigo había abierto su propio estudio en Calle Esmeralda, ofreciendo retratos, fotografías comerciales y algo único, imágenes de tormentas. Mientras otros fotógrafos evitaban el mal tiempo, Rodrigo lo buscaba activamente. Subía a los cerros durante tormentas con su equipo pesado, esperando horas para capturar el momento perfecto cuando un rayo iluminaría el cielo. Pero las tormentas eran peligrosas, y Rodrigo lo sabía. En 1897, casi fue alcanzado por un rayo en Cerro Concepción. La descarga cayó a menos de 5 metros de él, dejándolo temporalmente sordo y con el cabello literalmente erizado. Amigos y familiares le rogaron que dejara de perseguir tormentas, pero Rodrigo respondía siempre lo mismo: la belleza vale el riesgo. Sus fotografías de tormentas se volvieron famosas en Chile y más allá. Periódicos como El Mercurio de Valparaíso publicaban sus imágenes. Coleccionistas compraban sus placas. En 1900, una de sus fotografías de un rayo cayendo sobre el muelle fue exhibida en la Exposición Universal de París. Rodrigo se casó en 1899 con Elena Prado, maestra de escuela. Tuvieron una hija, Carmen, nacida en 1901. Elena aceptaba la obsesión de su esposo con las tormentas, aunque le preocupaba constantemente. Algún día le decía: «Vas a estar demasiado cerca». En 1902, Rodrigo comenzó a experimentar con algo revolucionario: un mecanismo de temporizador que permitiría autorretratos. Quería crear imágenes donde él mismo apareciera como parte de las tormentas que fotografiaba, no solo como observador invisible detrás de la cámara, sino como testigo presente en el encuadre. Pasó meses diseñando el mecanismo. Era simple pero efectivo: un resorte tensado conectado al obturador, que se liberaba después de un retraso ajustable. Rodrigo podía configurarlo para 15 segundos, darle tiempo suficiente para correr a su posición en el encuadre, antes de que la exposición comenzara. En julio de 1902, probó el temporizador varias veces con éxito, fotografiándose en su estudio y en exteriores. Funcionaba perfectamente. Ahora solo necesitaba la tormenta adecuada para su obra maestra. El 14 de agosto de 1902, comenzó como un día gris típico de invierno en Valparaíso. Pero por la tarde, el cielo se oscureció dramáticamente. Una tormenta masiva se aproximaba desde el Pacífico, nubes negras cargadas de electricidad acumulándose sobre el océano. Rodrigo estaba en su estudio cuando vio la tormenta formándose. Según su asistente Miguel Ortega, Rodrigo inmediatamente comenzó a preparar su equipo con una energía casi frenética. «Esta es la tormenta que he estado esperando», le dijo a Miguel. «Voy a capturar algo extraordinario hoy». Elena estaba en casa con Carmen. Cuando Rodrigo llegó para recoger más equipo, ella intentó convencerlo de quedarse. La tormenta se veía peligrosa. Los relámpagos ya comenzaban a caer sobre el océano. Pero Rodrigo la besó a su hija y le prometió: «Tendré cuidado. Volveré antes del anochecer». Fueron las últimas palabras que Elena escucharía de él. Rodrigo subió a Cerro Alegre cargando su cámara de placas de vidrio grande, el trípode de madera pesado, varias placas fotográficas vírgenes envueltas en tela negra y su temporizador recién perfeccionado. El cerro ofrecía la vista perfecta: la ciudad abajo, el océano al frente y cielo abierto donde los relámpagos estallaban con frecuencia creciente. Encontró el lugar perfecto en un mirador natural cerca del borde del cerro. Desde allí podía ver toda la bahía de Valparaíso, con la tormenta aproximándose rápidamente desde el horizonte. Configuró su trípode asegurándose de que estuviera estable contra el viento que comenzaba a intensificarse. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde. La tormenta estaba a minutos de llegar. Los primeros relámpagos caían en el océano a kilómetros de distancia, pero acercándose. Rodrigo insertó una placa de vidrio en la cámara, verificó el enfoque y configuró la exposición para 3 segundos, tiempo suficiente para capturar el brillo del relámpago sin sobreexponer la imagen. Luego, activó su temporizador. El mecanismo comenzó su cuenta de 15 segundos.
Rodrigo corrió a su posición aproximadamente 3 metros frente a la cámara de pie en el borde del mirador, con la tormenta como telón de fondo. Se volvió hacia la cámara, adoptó una pose digna y esperó. 10 segundos. La tormenta rugía acercándose. 11 segundos. El viento soplaba fuertemente. 12 segundos. Un relámpago cayó en el océano cerca de la costa. 13 segundos. El obturador estaba a punto de abrirse. 14 segundos. Y entonces, en el segundo 15, justo cuando el obturador se abrió para comenzar la exposición de 3 segundos, un rayo cayó directamente sobre Rodrigo Valenzuela. Un rayo típico contiene aproximadamente 1.000 millones de voltios de electricidad y alcanza temperaturas de 30.000 grados Celsius, 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Viaja a 270.000 kilómetros por hora. El impacto es instantáneo. Para Rodrigo Valenzuela, el dolor debe haber sido inimaginable, pero mercifully breve. La electricidad entró por la parte superior de su cabeza, donde el rayo hizo contacto inicial. En milisegundos, atravesó su sistema nervioso central, vaporizando fluidos corporales, detuviendo su corazón instantáneamente y cauterizando tejidos internos. La descarga buscó el camino de menor resistencia hacia el suelo, bajando por su columna vertebral, ramificándose a través de sus brazos, siguiendo el sistema circulatorio, y saliendo por sus pies hacia la tierra húmeda. Todo esto sucedió en menos de un segundo. Pero durante esa fracción de segundo, la cámara estaba capturando todo. El obturador estaba abierto. La placa de vidrio recubierta con emulsión fotosensible estaba expuesta a la luz. Y la luz de ese momento incluía no solo la tormenta de fondo y la figura de Rodrigo, sino también la descarga eléctrica masiva que lo atravesaba. Los relámpagos emiten luz en todo el espectro visible, pero especialmente en azules y violetas intensos. Esta luz es tan brillante que puede capturarse incluso con exposiciones muy breves. Pero lo que sucedió en la placa de Rodrigo fue algo más que simple luz. La electricidad interactuó directamente con la emulsión fotográfica. Las sales de plata en la emulsión reaccionaron no solo a la luz visible, sino también a la radiación electromagnética del rayo, a partículas cargadas y posiblemente a campos eléctricos intensos que normalmente no afectarían el proceso fotográfico. El resultado fue que la placa capturó no solo la imagen visual de Rodrigo en el momento del impacto, sino también el camino físico que la electricidad tomó a través de su cuerpo grabado directamente en la emulsión, como si el rayo mismo hubiera dibujado su trayectoria en la fotografía. Cuando la exposición de 3 segundos terminó, el obturador se cerró automáticamente. La placa contenía ahora una imagen que ningún proceso fotográfico normal podría haber creado. Y Rodrigo Valenzuela yacía en el suelo, su cuerpo mostrando los patrones de ramificación característicos de fulguración, su ropa quemada, su corazón detenido. La tormenta continuó durante otra hora descargando lluvia torrencial sobre Valparaíso. La cámara permaneció en su trípode protegiendo la placa dentro de ella. Y el cuerpo de Rodrigo permaneció donde había caído en el borde del cerro, mientras la ciudad abajo ni siquiera sabía que uno de sus fotógrafos más talentosos acababa de capturar su muerte. Rodrigo no regresó esa noche. Elena esperó con creciente ansiedad. A las 9 de la noche, cuando la tormenta finalmente amainó, envió a un vecino a buscar a Miguel Ortega. Miguel sabía dónde Rodrigo planeaba fotografiar y organizó un grupo de búsqueda, pero la oscuridad y las calles mojadas hicieron imposible subir el cerro de manera segura esa noche. Al amanecer del 15 de agosto, Miguel y 4 hombres más subieron a Cerro Alegre. No fue difícil encontrar el lugar. El trípode todavía estaba visible desde el camino principal. Lo que encontraron los horrorizó. Rodrigo yacía a 3 metros de la cámara. Su cuerpo mostraba signos inconfundibles de fulguración, patrones de ramificación como helechos en su piel, donde la electricidad había viajado, quemaduras en el cuero cabelludo donde el rayo había entrado, agujeros quemados en sus zapatos donde había salido hacia el suelo.
Su expresión era de sorpresa congelada, los músculos contraídos por la descarga eléctrica. Pero lo más inquietante era que la cámara estaba completamente intacta. El trípode permanecía firmemente plantado. La cámara estaba nivelada apuntando exactamente donde Rodrigo habría estado de pie. Y cuando Miguel abrió cuidadosamente la cámara, encontró la placa de vidrio todavía en su lugar, aparentemente expuesta y lista para ser revelada. Miguel tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de informar inmediatamente a las autoridades, removió cuidadosamente la placa de la cámara, la envolvió en tela negra para protegerla de la luz y la guardó en su chaqueta. Solo entonces bajó a informar sobre la muerte de Rodrigo. La policía subió al cerro esa tarde. El doctor Vicente Gómez, médico forense, examinó el cuerpo y confirmó lo obvio: muerte por fulguración directa. El impacto del rayo había sido tan poderoso que había detenido el corazón instantáneamente. Rodrigo probablemente no había sufrido más allá del primer milisegundo de dolor antes de perder toda conciencia. El cuerpo fue llevado abajo para preparación funeraria. La cámara y el equipo fueron recogidos y llevados al estudio de Rodrigo. Y Miguel Ortega, con la placa fotográfica todavía en su posesión, tomó una decisión que sabía que Rodrigo habría querido. Iba a revelar la imagen. Esa noche del 15 de agosto, Miguel entró al cuarto oscuro del estudio de Rodrigo. Había trabajado con Rodrigo durante 5 años y había revelado centenares de placas, pero nunca una como esta. Sus manos temblaban mientras preparaba las bandejas de revelado. El proceso de revelado de placas de vidrio en 1902 era delicado. La placa se sumergía en solución reveladora, un químico que convertía las sales de plata expuestas a luz en plata metálica negra, creando la imagen. Esto tomaba varios minutos, durante los cuales la imagen aparecía gradualmente, haciéndose más oscura y definida. Miguel sumergió la placa en la solución reveladora bajo la tenue luz roja del cuarto oscuro. Durante los primeros segundos no pasó nada. Luego, lentamente, comenzaron a aparecer formas: el cielo oscuro de la tormenta, el horizonte del océano, y la figura de Rodrigo de pie en primer plano. Hasta ahí todo era normal. Pero entonces Miguel vio algo más emergiendo en la imagen y su sangre se heló. Líneas brillantes atravesaban el cuerpo de Rodrigo en la fotografía. No eran artefactos del revelado, ni defectos en la emulsión. Eran líneas blancas brillantes claramente definidas que seguían un patrón ramificado específico. Entraban por la parte superior de la cabeza de Rodrigo en la imagen, bajaban por su cuello y torso, se ramificaban hacia sus brazos y continuaban hasta sus piernas. Era el camino exacto que la electricidad había tomado, grabado directamente en la fotografía. Y no solo eso, la imagen capturaba algo del momento del impacto mismo. La postura de Rodrigo en la foto no era la pose digna que probablemente había adoptado. Era ligeramente contorsionada, sus brazos comenzando a levantarse involuntariamente, su expresión cambiando de calma a sorpresa. La exposición de 3 segundos había capturado el antes, el durante y el principio del después. Los primeros milisegundos antes del impacto, el momento del rayo atravesándolo y los primeros milisegundos después, cuando su cuerpo comenzaba a reaccionar. Miguel completó el revelado, detuvo el proceso en solución fijadora y lavó la placa. Cuando la levantó para examinarla bajo mejor luz, no podía creer lo que veía. No solo era una fotografía de muerte, era evidencia fotográfica directa de cómo la electricidad viaja a través del cuerpo humano, algo que ninguna cámara había capturado jamás antes o desde entonces. Miguel llevó la placa al doctor Gómez, quien la examinó con fascinación científica. Gómez comparó los patrones en la fotografía con las marcas de fulguración en el cuerpo real de Rodrigo. Coincidían perfectamente. Cada ramificación en la foto correspondía a una marca en la piel. La fotografía no solo documentaba la muerte de Rodrigo, sino que proporcionaba evidencia forense extraordinaria del evento. La noticia de la fotografía se extendió rápidamente. Periódicos locales publicaron la historia. Científicos y fotógrafos expertos pidieron examinar la placa, y comenzó el debate.
¿Era auténtica o era un fraude elaborado? Los escépticos argumentaron que era imposible que una cámara capturara el camino de la electricidad. Algunos sugirieron que Miguel había manipulado la placa después de revelarla dibujando las líneas sobre la emulsión. Otros propusieron que toda la historia era un engaño y que Rodrigo había muerto de manera diferente con la fotografía fabricada después. Un periodista de Santiago escribió que era científicamente imposible que la luz del relámpago dejara rastros visibles del camino eléctrico en una fotografía. Pero los defensores de la autenticidad presentaron evidencia convincente. Primero, múltiples expertos fotográficos examinaron la placa bajo magnificación y no encontraron señales de manipulación posterior al revelado. Las líneas brillantes estaban integradas en la emulsión no dibujada sobre ella. Segundo, el Dr. Gómez testificó que los patrones en la foto coincidían exactamente con las marcas de fulguración en el cuerpo de Rodrigo, incluyendo detalles pequeños que no habrían sido conocidos por nadie, excepto él, quien había realizado el examen médico detallado. Tercero, Miguel proporcionó testimonios de que la placa estaba sellada dentro de la cámara cuando la encontró y que él la había revelado inmediatamente sin oportunidad de manipulación. Varios testigos confirmaron su historia. Cuarto y más importante, físicos comenzaron a proponer mecanismos teóricos de cómo podría haber sucedido. El doctor Ernesto Funk, físico de la Universidad de Chile, publicó un análisis, sugiriendo que la descarga eléctrica masiva podría haber ionizado el aire alrededor del cuerpo de Rodrigo, creando un camino de plasma brillante visible durante varios milisegundos, suficiente para ser capturado en una exposición de 3 segundos. Además, Funk propuso que campos electromagnéticos intensos del rayo podrían haber afectado directamente las sales de plata en áreas específicas de la emulsión, dejando marcas que seguirían el camino de la electricidad incluso sin luz visible. Era especulativo, pero no imposible según las leyes de la física conocidas. Pero había un detalle en la fotografía que nadie podía explicar completamente. Si miraban muy cuidadosamente en ciertos ángulos bajo luz fuerte, la imagen mostraba algo más. Dentro de las líneas brillantes de la descarga eléctrica, parecían haber patrones geométricos minúsculos como si la electricidad no solo hubiera viajado a través del cuerpo de Rodrigo, sino que también hubiera dejado algún tipo de firma estructural en la emulsión. Algunos científicos sugirieron que estos eran patrones de interferencia donde diferentes caminos de la electricidad se habían cruzado creando efectos de onda. Otros pensaban que podrían ser cristalizaciones en mina-900, la emulsión causadas por calor extremo localizado. Nadie estaba seguro. La fotografía de Rodrigo Valenzuela fue exhibida brevemente en Valparaíso en septiembre de 1902, pero causó tal perturbación que Elena pidió que fuera retirada. No quería que la última imagen de su esposo fuera vista como espectáculo público. La placa fue guardada en archivos privados. Rodrigo fue enterrado en el cementerio de Valparaíso. Su lápida lleva una inscripción que Elena eligió. Capturó la belleza hasta el final. Su estudio continuó operando durante algunos años bajo la dirección de Miguel Ortega, pero cerró finalmente en 1908. Elena nunca se volvió a casar. Crió a Carmen sola trabajando como maestra. Carmen creció y se convirtió también en fotógrafa, un tributo a su padre, aunque ella se especializó en retratos, nunca en tormentas. La placa fotográfica cambió de manos varias veces durante el siglo XX. Durante el terremoto de Valparaíso de 1906 que destruyó gran parte de la ciudad, muchos archivos fotográficos se perdieron, pero esta placa sobrevivió. En los años 1950 fue adquirida por la Biblioteca Nacional de Chile, donde fue estudiada nuevamente con tecnología más avanzada. Los análisis modernos confirmaron lo que los científicos de 1902 sospechaban, pero no podían probar definitivamente. En 1973, investigadores usando microscopía electrónica examinaron la emulsión y encontraron que las áreas brillantes mostraban alteración estructural consistente con exposición a campos electromagnéticos intensos, además de luz visible. Las sales de plata en esas regiones habían sido transformadas de manera diferente a las áreas expuestas solo a luz normal.
En 1998, un equipo de físicos y fotógrafos forenses publicó un estudio detallado concluyendo que la fotografía era auténtica y que representaba un fenómeno fotográfico único, probablemente imposible de replicar. La combinación específica de timing, el rayo, cayendo exactamente cuando el obturador estaba abierto, exposición larga y química de la emulsión de placas de vidrio de 1902, había creado condiciones que permitieron capturar no solo luz, sino también efectos electromagnéticos directos. Hoy, la placa original está preservada en condiciones controladas en los archivos de la Biblioteca Nacional de Chile. Ha sido digitalizada en alta resolución, y copias existen en museos de fotografía alrededor del mundo. Es considerada una de las fotografías más extraordinarias jamás tomadas, no por su composición artística, sino por lo que documenta. El momento exacto de una muerte y evidencia visual de un fenómeno físico que normalmente es invisible. Rodrigo Valenzuela pasó su vida persiguiendo tormentas, intentando capturar su poder y belleza. En su último momento logró algo que ningún fotógrafo antes o después ha logrado: documentar el instante preciso de su propia muerte, con detalles que desafían las capacidades normales de la fotografía. Cuando miras la imagen, ves a un hombre de pie frente a una tormenta en el último segundo de su vida. Ves las líneas brillantes de electricidad atravesándolo. Y si miras muy cuidadosamente, ves algo en su expresión capturado en ese instante final, no exactamente miedo, no exactamente sorpresa, sino algo más cercano a asombro. Como si en ese último momento hubiera finalmente capturado lo que siempre había buscado.